Bienvenidas y bienvenidos al tema 1. ¿Cómo se definía la discapacidad? Del módulo 1, transformando nuestras ideas sobre la discapacidad. Presta atención a la siguiente cita de Agustina Palacios. Las personas con discapacidad eran asumidas como innecesarias por diferentes razones, porque se estimaba que no contribuían a las necesidades de la comunidad, que albergaban mensajes diabólicos, que eran consecuencia del enojo de los dioses o que, por lo desgraciadas, sus vidas no merecían la pena ser vividas. Tómate un tiempo para responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se asumía que las personas con discapacidad eran innecesarias? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? ¿En la actualidad consideras que se piensa igual? ¿Por qué? Tómate 15 segundos para reflexionar. Y si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés lista o listo. Como has podido notar en la cita anterior, las personas con discapacidad eran consideradas innecesarias, ya que representaban una carga negativa para la sociedad. Esto sucedía en el pasado debido a que se mantenían ciertas ideas sobre la discapacidad. No obstante, con el tiempo, esto ha ido cambiando poco a poco. Así se pueden identificar 3 modelos sobre la discapacidad a lo largo de la historia. El primer modelo surge en la Edad Media y se denomina modelo de la prescindencia, el cual supone que la discapacidad aparece por una causa mágica o divina. Luego, durante los siglos XIX y XX, prevalece el modelo médico rehabilitador, el cual concibe a la discapacidad como una enfermedad. Posteriormente, a partir de los años 60 y hasta el día de hoy, el modelo social considera que la discapacidad se encuentra en el entorno y es este entorno el que limita el desarrollo de las personas. Definitivamente, si bien en la actualidad las acciones se orientan y buscan ser coherentes con un modelo social de la discapacidad, aún se mantienen vigentes ideas de los modelos anteriores. Revisémoslos a profundidad. Como ya se ha mencionado, desde el modelo de la prescindencia, las personas con discapacidad eran consideradas innecesarias, ya que representaban una carga negativa para la sociedad. Así, la respuesta social primaria era prescindir de las personas con discapacidad. Aún hoy en día, en algunas ocasiones, estas ideas siguen presentes. Desde este modelo, las causas que dan origen a la discapacidad se explicaban apelando a motivos religiosos o a motivos políticos. Para brindar algunos ejemplos, era común perfeccionar la especie humana desde la intervención genética. Y era natural o poco cuestionado que las personas con discapacidad estén en lugares destinados para personas anormales. Para profundizar en este modelo, vamos a explicar 2 submodelos, el eugenésico y el de la marginación. El submodelo eugenésico corresponde a la Edad Antigua, donde las sociedades griegas y el Imperio Romano consideraban que el nacimiento de una persona con discapacidad tenía un origen religioso. Por ejemplo, era resultado del pecado o de un castigo divino. Algunas de las creencias asociadas eran las siguientes. Las personas con discapacidad tienen una vida que no merece la pena vivirla. Las personas con discapacidad no son dignas. Las personas con discapacidad son innecesarias para el desarrollo de la sociedad. Las personas con discapacidad son peligrosas o inmodificables, entre otras. Como consecuencia de estas ideas, se recurría a prácticas eugenésicas, como el infanticidio en el caso de niñas y niños con discapacidad. Ahora hablaremos del modelo de la marginación. Este submodelo se generó en la Edad Media, cuando ya no se creía que las personas con discapacidad eran resultado de un castigo divino. Por el contrario, se les brindó la oportunidad de ser parte de la sociedad. No obstante, se invocaba a la fe como el único medio de salvación, subestimando sus capacidades y considerándolas objetos de compasión, de rechazo o de temor. Algunas de las creencias asociadas eran las siguientes.
Las personas con discapacidad necesitan acciones de caridad para salvarse. Las personas con discapacidad dan lástima. Las personas con discapacidad pueden ser objetos de diversión. Las personas con discapacidad deben pedir limosnas a los demás para poder subsistir. Como consecuencia de estas ideas, se les brindaba un trato misericordioso que inculcaba la caridad cristiana. Se les excluía u omitía por falta de interés o se les brindaba un trato marginador y cruel. Continuando, tenemos al modelo médico rehabilitador. Este se genera en el periodo de las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados retornaron con alguna discapacidad física o sensorial. Durante esta época, el Estado asumió la responsabilidad de rehabilitarlos, ya que había una deuda pendiente con ellos. En ese sentido, las causas de la discapacidad se atribuían a una razón médica, biológica, en términos de salud o de enfermedad, y se consideraba que tenían un déficit, ya sea psicológico, físico, sensorial, etc. Algunas de las creencias asociadas son las siguientes. Las personas con discapacidad no son lo suficientemente capaces. Las personas con discapacidad no aportan como los demás. Las personas con discapacidad son anormales o desviadas del estándar. Las personas con discapacidad se pueden curar o normalizar. Como consecuencia, se considera que la persona con discapacidad requiere rehabilitarse o normalizarse y, de no ser posible, se le debe segregar. Si bien este modelo ha representado cambios significativos, es criticado por su modelo integrador, ya que desaparece u oculta las deficiencias. Se denomina, por ejemplo, el ideal de la goma de borrar. Ahora que se han revisado estos modelos y las creencias vinculadas de cada uno de ellos, tómate un tiempo para reflexionar. ¿Consideras que estas creencias aún prevalecen en tu entorno? ¿A qué crees que se deben? Tómate 15 segundos para reflexionar y si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés lista o listo. Como se ha identificado, estos modelos corresponden a ideas sobre las personas con discapacidad que se establecen en nuestra cultura y en nuestra sociedad y generan consecuencias que afectan su desarrollo e integración como personas y como ciudadanos. Ahora que has finalizado el tema 1, veamos el siguiente tema para explorar el modelo social de la discapacidad.